He estudiado arquitectura en la Escuela de Sevilla y bueno, en un principio no era con idea de producir o diseñar arquitectura, sino más bien como un campo de investigación o de análisis. Y luego en paralelo siempre me había interesado el tema de la fotografía, llevo haciendo fotos toda la vida, entonces llegó un momento en el que junté ambas disciplinas, ambos intereses y empecé a hacer como mis propios proyectos personales en los que utilizaba la fotografía como herramienta y normalmente era la ciudad o un contexto más o menos urbano el fondo del trabajo. En paralelo siempre he intentado mantener un pie como en la investigación, no siempre académica, sino pues, centros de arte que montaban grupos de investigación grupos como más espontáneos o la Universidad Internacional de Andalucía también. Los intereses, motivaciones, por la manera que tenía de plantearme los trabajos, de ir profundizándolos, de darles forma, etc. Al final pues sí acabé en un contexto más o menos artístico, que además me permitía eso, pues, combinar, ¿no?, como una parte de investigación más o menos intensa, con una parte de producción, con una parte de difusión, y bueno, pues fue casi andando, o sea, no es que me hubiese marcado una meta, sino que el simple hecho de andar y de ir liándote en diferentes historias, pues al final es lo que me lleva a un contexto más o menos artístico. En definitiva es la relación con el entorno, o sea, es cómo construimos, cómo modificamos, cómo alteramos, incluso cómo conservamos el espacio que nos rodea. Puede ser a una escala urbana, a una escala territorial, puede ser la relación con la naturaleza, pero sí, de alguna manera es la forma en la que nos relacionamos con estos espacios o ambientes o territorios que nos rodean, cómo los vamos transformando y cómo de alguna manera considero que nos terminan representando. O sea, es un poco como el legado que va dejando, ¿no?, la sociedad a medida que avanza, bueno, pues va dejando una serie de construcciones o de espacios, de entornos que de alguna manera son reflejo de cómo se ha planteado, de cómo se ha vivido y en el que de alguna manera quedan marcados, pues, como los éxitos y las frustraciones de un periodo, de una época. Yo en mi trabajo intento ser muy neutral. Por eso digo, o sea, hay una parte de análisis grande que no oculto, o sea, que muchas veces cuando enseño el trabajo también aparecen referencias a libros, a recortes de prensa, aparecen mapas, aparecen cosas que descargo de internet. Esto junto con la parte de producción que yo hago, pretendo que induzca o genere una reflexión en el que lo está viendo, pero sin darle muchas veces ni un punto de partida ni un punto de final, sino que cada uno haga su recorrido. Miedo a meter la pata. Por otro lado, creo que es absolutamente necesario el enfrentarte a esa situación, el llevar los trabajos a término, hasta el término que tú consideras necesario para poderlos exponer. Porque, o sea, este es otro problema que yo había visto en el tema de la investigación, que es que en un momento dado las cosas se quedan en un disco duro, se quedan en un cajón, y bueno, cuando tienes que exponerlos, cuando tienes que presentarlos en un contexto artístico, que hay una parte de producción, etc., bueno, pues te tienes que poner a materializar las ideas, siempre con este objetivo al final de exponerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues te obliga como a dar varios pasos más en esa investigación y al final como en ese afán de comunicación, ¿no? En cualquier caso, el objetivo final es comunicar, ¿no? El primer trabajo que hice, que era el valor del suelo, me marcó mucho, ¿no? Porque era una manera de mover los límites de la fotografía, mis límites con la fotografía hasta entonces. Yo entiendo que desplazarlos bastante, y esto, bueno, pues me permitió trabajar con la fotografía de otra manera, mucho más amplia que limitándome a composición, iluminación y poco más. Y luego sí que ha habido algunos trabajos en los que ya hay como un paso más allá de lo que es fotografía pura y dura, que es como un proyecto específico que hice para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que se llamaba N322, kilómetro 37,
en el que bueno, pues una fotografía de una serie anterior le cambiábamos el contexto, la llevábamos al centro de arte, pero en vez de meterla en el centro de arte la sacábamos a la pradera, o sea que de alguna manera era ir tú a buscar al espectador en vez de traer el espectador al museo. Y bueno, luego además era como una fotografía con muchas connotaciones o con guiños o con segundas lecturas que bueno, ya dependiendo del espectador pues las iba encontrando o no, ¿no? Pero bueno, estaba como en la avenida de acceso a la Expo del 92, que fue un cementerio arquitectónico durante muchos años. Entonces la fotografía mostraba un edificio sin terminar, una prerruina, y luego además estaba situada justo enfrente de la Gerencia Municipal de Urbanismo. La crisis sí aparece probablemente en mi trabajo, pero no es un objetivo. De hecho, ahora uno de los proyectos más o menos grandes en los que estoy trabajando, la crisis es el escenario de fondo, toda esta desechos arquitectónicos que van quedando por el territorio, transformando el paisaje, etcétera, pero no es el objetivo. Y en ese sentido sí estoy intentando tener mucho cuidado, contenerme mucho, ser muy cauto, para no centrarme en eso. O sea, no tengo interés en meter el dedo en la llaga. Me interesa más desde el punto de vista casi de paisaje, ¿sabes? De transformación del territorio, de paisaje como construcción cultural, de interpretación del territorio como un punto intermedio, ¿no? Entre lo que estás viendo y lo que sabes de ese espacio, pero de una manera más abstracta. Si tú no tienes un bagaje muy amplio y una formación muy amplia, creo que es muy difícil hacer una crítica realmente consistente. Sí que existen personas que lo hacen, pero bueno, está muy limitado, ¿no? Y luego la difusión que tiene esa crítica también pues es un poco en prensa, pero está muy limitado también. Sí me ha sorprendido últimamente que hay muchos blogs donde gente más joven, que a lo mejor no está tan consolidada, que a lo mejor no tiene ese peso, ¿no?, específico, a lo mejor cuya opinión no está tan valorada, y bueno, pues se incorporan imágenes y buscan referentes y se estudian a fondo tu trabajo, el de otro, lo contrastan con otros momentos, con otros trabajos, y al final sí que elaboran un discurso propio. Entonces, en ese sentido, bueno, pues también me parece que es muy alentador, ¿no?, o motivador, ¿no?, el que de repente, bueno, pues si los cauces para que se produzca crítica y para que se difunda la crítica estaban limitados, pues a través de Internet y a través de los blogs sí que empiece como a fluir, ¿no?